este momento. Prepárese para escuchar noticias, comentarios de los hechos acontecidos día a día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Bien, pues ya estamos casi como en las preposadas a previernes, estamos para que pase usted un fin de semana espectacular y sobre todo, ¿sabe qué? Aproveche el clima en el estado de Washington en lo que concierne al clima, pues la época de verano es una de las cuestiones más halagadoras porque disfruta usted de grandes caminatas, de disfrutar los lagos, disfrutar nuestras montañas, nuestros lugares tan típicamente hermosos en el estado de Washington. Así es que si quiere venir, y ya se nos viene la feria de Piola también, ¿no? Bueno, ya no es la feria de Piola, así inició hace muchos años. Es la feria del estado, una feria que, bueno, ¿para qué le digo? Está medio carito, pero pues es una vez al año. Qué bueno que sea de esa manera. Pero si el mundial fue, óigame, los precios del mundial, ayer estaba viendo, pues los resultados finales precisamente, y no del fútbol, sino de la cuestión económica, en la cual hubo equipos que se llevaron 50 millones primer lugar, 33 millones el segundo lugar, 12 millones los que llegaron a ciertas etapas del fútbol. Pero la gran ganadora, pues, fue la FIFA, ¿no? Ahí se llevó el billete, que ya ni le digo cuánto, simple y llanamente lo que ganaron por el Mundial de 4 años, yo creo que una nación, una nación la gana para el Producto Interno Bruto y toda la cuestión de ganancias en su balanza económica, pues lo gana difícilmente en un año. Bueno, así en un torneo de un mes se dieron, ¿no? Que derechos de televisión, promoción, venta de cervezas, venta de camisetas, venta de aire para respirar dentro del estadio. Bueno, todo se cobró, ahí se cobró absolutamente todo. Los grandes ganadores del Mundial de Fútbol, pues ¿quién fue? La parte económica, la parte en la cual, ojalá y de esa ganancia destinaran gran cantidad de dinero para la gente de bajos recursos, no para que se lo regalen, sino para crear escuelas, hospitales, ¿no? Que digan de verdad, vamos a donar uno o dos hospitales en uno o dos o tres o cuatro o cinco países sin problema. Pero bueno, ¿qué harán con tanto dinero? Nada más digo yo, ¿qué harán con tanto dinero? Bueno, pues allá ellos, ¿no? Y por eso es el gran opio de la gente es el fútbol, que ya no se lo van a quitar absolutamente con nada. Y no porque sea malo el fútbol, juéguelo, a mí me encanta jugar. Bueno, ya no lo juego, ¿no? Obviamente, pero toda la vida jugué fútbol, toda la vida hice deportes, pero la cuestión de ir a sentarme y a vaciar mi billetera en esos torneos, que nos agarren confesados. Así es que bueno. ¿A cómo está el dólar hablando de dinero? Hablando de dinero maldito que nada vale. Bueno, sí vale, ¿no? Sí vale, ¿no? En ese momento se aprecia un poco la cuestión del peso mexicano con el dólar estadounidense. Se encuentra a 17.35 y el euro, eso sí, se sostuvo un poco más, unos centavos más alto. 19, bueno, de más valor, ¿no? Alto, pues entonces sí. Es como el que dice, no, me subieron el sueldo, ay, qué padre, ¿y dónde sí? Ves que cobraban en el primer piso y ahora la caja está en el tercero. Ay, bueno, no. Está a 19.96 el euro se da. Bueno, empezando con las noticias, el resumen de noticias del día de hoy, hay cosas muy interesantes, hay cosas muy importantes. Para el cuento de nunca acabar, el cuento de hadas, y no hadas madrinas, sino hadas madrizas, sería yo digo, bajo la cuestión a como está, en buen aptitud de la palabra, en nueva connotación de la palabra, después de una madrina tremenda, ¿no? Ya que Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán tras intento de ataque contra sus tropas en Medio Oriente,
el Comando Central de Estados Unidos informó el día de ayer que las Fuerzas Armadas estadounidenses reanudaron los ataques aéreos contra Irán en represalia por el presunto intento de ataques con misiles balísticos lanzado un día antes con tropas de Washington desplegadas en el Medio Oriente. Y el conflicto crece porque, pues, hasta donde tengo entendido, también ahora ya en la tierra de Tutankamón ya también fue objeto precisamente de blancos de pro-iraníes, y pues se dio una cuestión que ya hasta Egipto pues ya sale bailando en el conflicto, y en lugar de tener algo razonable, algo que pues en vías de pacificación, pues esto está escalando, día con día está escalando más y más y más. ¿Hasta dónde llegará? Yo no lo sé hasta cuándo llegará, pero lo que sí sé que el negocio de la guerra sigue fructificando, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo tenga? Así será y así se seguirá siendo el gran negocio de la guerra. ¿Usted cree que a alguien de los poderosos le interesa que terminen los conflictos? No, señores, claro que no. ¿Y quién paga los platos rotos? Ya sabe usted, siempre bueno, ya para que se lo digo yo, si usted ya lo sabe, ¿no? Si usted ya lo sabe, pues los ciudadanos con todos los altos precios del petróleo y los derivados de y por ende, pues todo sube y usted es el pagano, Bueno, quién sabe cómo se nos vengan las elecciones después de esta. Por cierto, al día de ayer lo dije y salió la aprobación del presidente Donald Trump, que está en lo más bajo de todo su periodo, incluyendo el primer periodo. Más del 70% de la gente desaprueba pues sus actitudes en varios aspectos, no solamente unos, sino en varios aspectos. Bueno, ojalá y pues reenmiende la situación, porque si no, el Partido Republicano va a decirle adiós a los muchachos en noviembre, que sean las elecciones, y retomando de nueva cuenta el Partido Demócrata la situación de control de precisamente del Congreso norteamericano. Así es que bueno, pues veremos, es una posibilidad, todavía hay tiempo, hay que rectificar, diría yo, pero bueno. Pues lo que sí le puedo decir que independientemente de la percepción de la gente, del pueblo, Trump sigue siendo un hombre el más poderoso del mundo, ¿eh? Entre más le tiran, más poder agarra. Y pues simple y llanamente, pues esto es una ecuación fácil. La cúpula del poder está tras él. Entonces, si tienen la cúpula del poder militar, tienen la cúpula del poder pues en todos sus aspectos económicos de este país, pues va a seguir haciendo y deshaciendo, como muchos mandatarios, no solamente Trump, como muchos mandatarios. Oye, hablando de Trump, vi una cuestión tremendísima, en la que allá, bueno, yo no sé, no solo los argentinos sabrán. Lo que pasa que ahorita en la cuestión con el Mundial de Fútbol, el pueblo argentino ha sido muy golpeteado por muchos países del orbe, muchos países, y digo, de acuerdo al pobre desempeño que tuvo, digo, al pobre moralmente, porque futbolísticamente, pues siendo subcampeón, pues para empezar se llevó 33 millones de dólares o de euros, vaya usted a saber de qué, ¿no? Pero fue el segundo más galardonado económicamente después de España. Bueno, pues por todas las trampas que se hicieron, por todo el favoritismo que se le dio, por toda la línea que estaba trazada para llevar de nueva cuenta a Messi a otro campeonato, no solamente a Argentina, sino a Messi, sí, y perdonarle absolutamente todos los agravios que tuvo contra los robos descarados, porque ni siquiera fueron disfrazados o una situación de que digan, vamos a disimular un poco, ¿no? No, aquí fue descaradamente, fue una cuestión de que se le dio, y eso no le gustó a mucha gente, ¿eh? Pierde la esencia del fútbol, pierde la esencia, la conciencia de la equidad, pierde la cuestión de que no se vuelve más que un fraude prácticamente, al decirle de una manera tajante, o un engaño, ¿no? O un engaño
hacia los otros equipos, hacia el favoritismo que se tiene y por las actitudes también grotescas que tuvieron los jugadores argentinas. Y me dice Alejandro Calderón, ¿cómo está el dólar? Vamos a decir a Alejandro Calderón y volvemos con la noticia. Oficialmente, mi querido Alejandro, se apreció el peso mexicano y está a 17.35, está a 17.35 en este momento. Y te digo los factores, aquí también estaba viendo en la mañana los factores, el por qué se aprecia. Déjeme ver, vamos a leerle la nota a Alejandro para que tenga si algo tenemos, yo no invento nada, todo es de acuerdo a lo que se genera en las cuestiones económicas, sociales, políticas y en los hechos que se plasman en diferentes medios. El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de hoy. La divisa local gana terreno ante un debilitamiento generalizado por el billete verde que dice aquí, que pues obviamente son los cueros de rana o son los dólares, la mormoja americana, mientras los operadores estudian los indicadores económicos publicados este día en México y Estados Unidos. Así es que, y ya de ahí pues se derivan varias situaciones que como el tipo de cambio spot, el tipo de cambio interbancario y de lo que este índice pues viene a hacer una variación, pero en general el dólar está a 17.35, así es como será. Ahora, eso es en cuestión de de dónde lo adquiere usted, dónde lo compra, lo vende, porque a la venta y a la compra son diferentes precios, pero si fuera del mercado, precisamente si va usted de turismo y va a restaurantes y todo, pues se lo toman a como se les pega su regalada gana, empezando por los aeropuertos, en su misma cara del aeropuerto le dan a lo que se le pega la regalada gana, ¿no? Qué triste que no hubiese control ante esta situación. De nada, mi querido Alejandro, un hombre muy interesante, mi querido Alejandro Calderón. Polémico, sí, pero bueno, pues así debe de ser la vida, ¿no? Porque llevar una sola estructura, un solo pensamiento, bueno, pues tampoco, ¿verdad? Uno dice una cosa y si otro opina otra, bueno, pues respetables las situaciones. Bueno. Óigame, hablando precisamente de la cuestión de todo lo que pasa por inmigración, vi en la mañana algo que me parece triste que se publique en los medios de comunicación. Vamos a empezar con este acto de reflexión. Sí, en una cadena norteamericana en español se da aquí en la mañana un reportaje, una entrevista, una situación de una pareja allá en Minnesota, que por cierto crean pastores, y tenían el DACA. Y hay que hablar con la verdad, hay que hablar con verdades, hay que hablar con una situación, porque siempre tratan de victimizar, tratan de hacer víctimas a nuestra comunidad, presentándola como débil y llorando y diciendo y llorando y todas esas cuestiones que no muchas veces corresponden a la realidad. Me llamó mucho la atención porque se le da una cobertura a nivel nacional sobre un caso que fue en abril de una pareja de pastores, sí, allá en Minnesota, mexicanos de Morelos, por cierto, eran de Morelos, o son de Morelos, no eran porque todavía están vivitos y coleando. Pues resulta de que se autodeportaron y llaman a las cámaras para decir que se autodeportaron, como muchísima gente lo ha hecho, muchísima gente, por los candados que se tiene en la nueva estructura política del presidente Donald Trump. Bueno, pues la situación es que hay que ver las cosas como son. Realmente me parece vergonzoso que los medios de comunicación hagan esta clase de seguimientos. Se autodeportan teniendo la acción diferida, el DACA. O sea, debemos recordar que la acción diferida, y nos mienten en la televisión, porque además dicen, no, es que por falta de trabajo pues no, con las limosnas o las aportaciones puede vivir bien un pastor. Digo, para empezar, ¿no? Digo, yo nada más digo, ¿no? Nada más hago una referencia de lo que es el negocio de la fe, en buena onda, sin agredir a nadie, simple y llanamente lo que es. Lo que es, aunque duela. Bueno, se da la cuestión que se autodeportan.
se van a Morelos desde abril y con sus 3 o 4 hijos y ahora los presentan como unas víctimas precisamente de las políticas de Trump. Pero ahora va la contraparte, tenían DACA, o sea que DACA, ¿qué quiere decir? Que tienen autorización para trabajar y permiso para estar dentro de los Estados Unidos y cuentan con un número de seguridad social y hacen sus declaraciones de impuestos, etcétera. Entonces, si no se comete ningún ilícito de parte de lo que marcan las disposiciones de inmigración en cuanto a la cuestión de infringir la ley, ¿sí? Por ejemplo, manejar drogado, manejar tomado, cometer violencia doméstica, etcétera. Algunos de los puntos no hay poder humano que lo saque si irrumpe el sistema, digamos, jurídico de este país, como no solamente con el DACA, sino con cualquiera, porque así es la situación. Y además bien válido porque cuando va usted a un país hay que respetar las normas, punto. Bueno, pero más allá de estos antecedentes, se dicen, estaban diciendo ahorita en la mañana en este canal de televisión que se empieza con una C. No, señor, yo no me casaré. Bueno, ya le dije lo demás, si lo agarro, lo agarró. Bueno, entonces dice, no, es que ya no tenían trabajo y no podían salir porque se sentían atrapados. O sea, fue decisión de ellos irse después de muchos años a Morelos. Lo cual, pues está bien, fue su decisión, pero que no mientan. Eso de que no tienen trabajo es una mentira, ¿eh? Digo, no tienen trabajo los huevones, los que no no voy a trabajar, a lo mejor querían puras limosnas, y haciendo hincapié en una situación de buena fe, ¿eh? De buena fe, pero apegados a la realidad. Ellos podían trabajar, y podían trabajar los dos, porque estaban amparados por el programa de la acción diferida de Barack Obama y que todavía persiste y subsiste. Y no hay poder humano que la quite, a menos que cometa un ilícito y ya pueda entonces ser revocada o quitada o como diga usted una cuestión. Pero ahora que pues le pasan, que ha sido muy difícil en Morelos establecerse y que pues ahí la llevan, pero que extrañan en Minnesota. O sea, por un lado hubo la convicción de dejar Minnesota en lugar de seguir luchando, en lugar de seguir viendo también el interés de sus muchachos. Sé que yo supongo que pues ya son nacidos en Estados Unidos, porque pues a juzgar por la imagen de la edad que tenían los muchachos, ¿sí? En lugar de luchar, en lugar de ser gente que va para adelante, en lugar que diga vamos a vencer obstáculos por muy escabrosos que sean, pues se da una cuestión de optar por lo más fácil, vámonos, pero no tenían por qué, digo, hay que destapar las realidades, ¿no? Hay que destapar para que no nos vean como una comunidad débil, una comunidad agachona, una comunidad llorona, una comunidad pues que no tienen las agallas para luchar dentro de un país a pesar de todas las adversidades. Nada más le digo, hay millones todavía de personas que ni siquiera cuentan con el programa DACA, que ninguna otra protección, y siguen luchando y siguen yendo para adelante. ¿Cuál es la clave? Pórteseme bien. Entonces ahora concluyen diciendo, después de hasta música le ponen así como para llorar, ¿no? Le ponen, ahora están muy arrepentidos y concluye diciendo la señora, vamos a regresar, vamos a ver cómo hacemos para regresar a Minnesota, es lo único que deseamos, ¿no? Bueno, señora, entonces no me invente. Para empezar, ya infringió usted una cuestión que ya tenía, es como si se ganó un billete de lotería y lo tira a la basura. Lo tira a la basura y ya no hay cómo cobrarlo. Igualmente, si ya salió del país teniendo DACA, pues entonces debe sujetarse a la ley del castigo. Sí, a la ley del castigo, no sé si estaba vigente, bueno, si es que aplica la ley del castigo, pero por lo pronto, si había vencido el DACA, habrá que ver en muchos aspectos si había vencido y ya estaba ilegalmente para poder ser aplicable esta ley, o definitivamente simplemente la dejó perder. Lo deja perder y ya no hay poder humano que se la regrese porque ya abandonó el país sin el avance parole. El avance parole es la única situación
que puede usted salir teniendo el LACA bajo sus aspectos del aspecto humanitario, bajo la oferta de trabajo, o no oferta de trabajo, preparación académica y oferta también de preparación para que su trabajo lo mande a algún lado. 3 aspectos que se dan precisamente para poder tener un permiso de salida accesible y legal para teniendo esa clase de circunstancias en el DACA. Entonces, si se fue sin esa aplicación, sin esa solicitud, pues entonces, simple y llanamente, pues a revivirse, ellos solitos se dieron el harakiri. Pero que no nos tomen ya como una clase débil, porque no toda la culpa es de los gobiernos, no digo de este gobierno, de los gobiernos, no toda la culpa es una situación de tal magnitud, ¿no? Entonces, pues hay que ponerse las pilas, señores, hay que tener agallas y seguir adelante ante todas las adversidades, nada más pórteseme bien y esperando a ver qué sucede más adelante. Y como le digo, la situación de que inclusive se están creando unos centros, 4 centros más para deportaciones. Quiere incrementar la situación, ya que el arma fundamental del presidente Trump es darle duro y tupido a la gente que viene muchas veces a colaborar y progresar al país, cosa que desde mi punto de vista debe ser rectificada esa postura. Bueno, pero pues yo no soy nadie, solamente es una opinión. Es una opinión. Pero bueno, siguiendo el ejemplo de su amo, ya ve que hay un perrito faldero. Bueno, hay muchos perritos falderos. Uno de ellos es Ricardo Salinas, que ¿cómo lo conocen ahí? La perrita de Trump, ¿no? Ya se lo agarraron de choteo ya en México. Pero bueno, hay otra perrita que ya salió, pues muy espectacularmente, y me refiero a Milei. Prohíbe el ingreso de inmigrantes que expresen mensajes de odio hacia Argentina. Bueno, ahora con lo del fútbol, pues van a ser requete hartos, ¿no? Dice, la nueva normatividad también prevé la expulsión y cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. Bueno, libre expresión no va a haber para esas personas, diga, tal vez un análisis o una crítica constructiva de que, pues, claro que se atacan el gobierno bajo otras circunstancias que pongan en riesgo precisamente la seguridad de los argentinos, pues yo creo que entonces no solamente en Argentina, sino en cualquier país, ¿no? Pero vamos a ver, el presidente argentino Javier Milei modificó por decreto la ley de migración que prohíbe el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia un país sudamericano, según el texto publicado el miércoles por la noche, que será remitido al Congreso. Bueno, esto es algo que es un proceso que se va a dar. No todavía está, simplemente ya está la cuestión de las iniciativas y modificar precisamente a la ley de inmigración. Y bueno, en cierto aspecto, bueno, pues si usted no está de acuerdo con Argentina, pues no viaje a Argentina, ¿verdad? Hay tantos países para viajar en el mundo que pues si usted está lleno de odio contra un país, no sea que se le vaya a alborotar la canica y vaya a hacer desajustes en un país que no es el suyo. Pero en fin, pues cada quien sus propias leyes, pero sigue el ejemplo de su amo, ¿no? Así, amo a ton, matarilerón, ahí las cosas, ¿no? Oye, una noticia buena es ahora que entró finalmente Keiko, ¿no? Ya ve que entró Keiko. Un Keiko se fue aquí, bueno, ese fue la ballena Keiko, ¿no? Hace muchos años allá en Oregon le dieron vía libre para que se fuera al océano, quién sabe si todavía la tal Keiko. Yo fui a la despedida precisamente allá a Oregon, a la despedida de Keiko. Bueno, pero esta es una Keiko humana, hija de aquel controvertido y después procesado presidente Alberto Fujimori, ¿no? Creo que era Alberto Fujimori. El chino, le decían el chino, ¿no? Que cometió el error de Japón irse a Perú y de palas que le dan cuello, lo metieron al bote. Y después creo que ya murió, pero sus últimos días creo que fue algo domiciliario lo que tuvo, ¿verdad? Pero bueno, Keiko, después de tanto intento de querer ser presidente, siguió el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo adelante, vámonos. Y así pasen muchos periodos, voy a seguir hacia la presidencia, que por cierto, él fue la primera, es la primera presidenta elegida
democráticamente en el Perú. Bueno, ojalá tenga buen papel, porque yo no me voy a meter en cuestiones políticas internas de un país, simplemente ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de un lado, de arriba o abajo, pues deben de llevar como marca la constitución de cada país, las cartas magnas de cada país, el hecho de dar un ejemplo para poder desarrollar pues todos los puntos débiles que tienen los países como seguridad, economía, educación, salud y todo lo que atañe a eso, ese es y no robar, ¿no? No robar, porque eso de robar, olvídese, ya es una cuestión de todos los políticos. Político que no roba no es político, así la cosa, ¿no? Ya sea del PAN, PRI, PRD, Cuarta Transformación, de todo, porque las hay de todos, ¿no? Aquí hay que ser parejos, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, pues debe de castigarse con ejemplo, ¿no? Todas las situaciones, porque pues ya sabe usted, en la política pues es una regla normalizada, que político ratero, pues simplemente se dice perseguido político. Ahí está, es venganza de los gobiernos, ¿no? Y mientras están nadando en dinero de todo lo que robaron a los pueblos, no solamente en México, sino en muchos países del mundo, ¿no? Allá, como ya en Nicaragua, no creo que hay una noticia también, vamos a ver si la rescatamos o la decimos mañana, que ya Daniel Ortega creo que ya quiere ser presidente vitalicio de allá precisamente de ese país. Bueno, veremos más adelante a ver si encontramos una nota, si no la decimos mañana, pero esas fueron las declaraciones que se dieron y pues ya armó el alboroto no solamente en su país, sino a nivel mundial. Bueno, este es un entendimiento en el cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo dijo y mencionó precisamente que van a entablar por las vías correspondientes diplomáticas conversaciones con el Perú, porque no se quieren rupturas de relaciones diplomáticas, así lo informó la presidenta de México. Confió en que pronto se otorgue un salvoconducto a la ex primer ministra peruana Betsy Chávez, que eso fue como Julián Assange, ¿no? Que vivía en una embajada consulado, en la embajada, ¿no? En la embajada Julián Assange primero del Ecuador y luego creo en otra embajada, hasta que bueno, finalmente pues ya le dieron acogida y ya está libre precisamente en otro país, que no creo que ese sea el suyo. Bueno, en el salvoconducto de la primer ministra peruana Betsy Chávez, quien se solicitó asilo político en México y quien permanece dentro de la embajada mexicana de ese país sudamericano. Bueno, pues así se dan las cuestiones. Bueno, hay una situación en la cual quiero concluir este mensaje precisamente de esta reseña informativa. Para los mexicanos que viven en el extranjero, cuidado con los fraudes, ¿no? Cuidado con los fraudes, sobre todo ahora que está muy de moda, y véanlo en redes sociales, la ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a leerle la nota y le voy a hacer un breve análisis, porque yo ya fui precisamente a México a investigar todo este enrollo que se tiene en cuestión de la ley 73, ya estuve, ya inicié los trámites, nada más le voy a decir nada más lo voraces que están. Ahorita están vendiendo, pero yo le digo, están vendiendo la idea en internet que hagan fraude, prácticamente le están diciendo, ven con nosotros, que nosotros te guiamos, que nuestra firma de abogados conocedores o firma de gestores conocedores de la ley 73 vas a tener acceso a tener una pensión de 30, 40 mil, 50 mil pesos si te pones abusado con nosotros. Nosotros te decimos, ¿cómo no? No es así la cosa, no es así la situación, ¿eh? Yo ya fui para allá. Ya estuve precisamente con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya inicié inclusive yo mis trámites para cumplir con todos los requisitos legales dentro de la legalidad a que se tenga derecho por contar con el mínimo de historial de 500 semanas cotizadas precisamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, este órgano de salud. Y bueno, el gran beneficio es precisamente para los que cotizaron antes de 1973, en la cual pues requieren varios requisitos, pero no se deje de llevar usted por una cuestión que le están ofreciendo muy fácilmente de fraude. Es como los ganchos que se tienen. Ven con nosotros y vas a tener toda la vida y después a tu
los beneficiarios se les va a dar precisamente el dinero. No, no es así. Vamos a ver la nota. La conservación de derechos es uno de los requisitos para acceder a la pensión por retiro para los trabajadores de cotización de la Ley 73 del Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo importante, ¿no? Porque no solo basta enunciar, sino hay que descifrar, ¿no? O sea, quiere decir que hay mucha gente que dejó de cotizar muchos años. Tal vez sobre todo los que se radicaron en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, 10, 15, 20, 25 años, 30 años, lo que sea. Pero si cotizó usted antes precisamente de 1973, creo que fue el 1 de julio de 1973, cuando venció esa ley, de acuerdo a lo que me estoy acordando, pues resulta de que usted tiene que cumplir con un mínimo de 500 semanas cotizadas. Si no se dieron estas 500 semanas antes de emigrar a Estados Unidos y si no ha aportado al Seguro Social de manera voluntaria, entonces hay un cuadro precisamente para llenar año con año, no que para poder comprar semanas, pero no las puede comprar de un solo tajo, porque pues, entonces llevarían a la quiebra precisamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. No, se tiene que hacer paulatinamente, creo que son 20 semanas por año. 20 semanas, así hasta lograr 500. Ahora, si ya tiene las 500, entonces ya cumple con el primer requisito. Ahora vamos a ver más. Si cotizaste ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1977, para obtener la pensión de retiro debes tener por lo menos 60 años, contando con un mínimo de 500 semanas acreditadas ante la institución, a haber causado baja al régimen obligatorio de la Ley de Seguro Social y estar en conservación de derechos. Bueno, si usted ya tiene las 500 semanas, si ya no las tiene, ya le dije, año con año hay que ir aplicando precisamente para hasta juntar las 500 semanas, si no, no se puede. Luego, tener más de 60 años de edad, puede tener 60, 65, 70, 75, 80, si el cuerpo aguanta, ¿no? Entonces tiene derecho usted, ya cumple con otro requisito, para cumplir las 500 semanas y el mínimo de edad por el cual puede solicitar usted de acuerdo a la ley 73. Luego de ahí viene una cuestión muy importante, la conservación de derechos. Vamos a ver qué es la conservación de derechos y luego se la descifro. Dice, ¿qué es la conservación de derechos? Se define como un periodo que tiene para solicitar tu pensión una vez que dejas de cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese plazo legal equivale a la cuarta parte de los años que trabajaste de manera formal. Así es como se da la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes derecho a la reincorporación. Pero para pedir la reincorporación hay que hacer otros trámites. Primero que nada, hay que convalidar lo que es el CUR, ¿sí? Porque anteriormente no existió hasta después de un determinado año. Entonces, debes de hacer un seguimiento, en primer lugar, de todo tu historial de cotizaciones que tuviste ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para ello tienes que ir a Barranca del Muerto, allá en la Ciudad de México, a pedir un historial, pero si en ese historial no sale, porque es muy común que habiendo dejado de trabajar tantos años, ese historial no se reporta completamente, probablemente hasta no te salga ninguna semana cotizada o te salga 1 o 2 años nada más. Entonces, si tú no tienes los comprobantes, tienes que ir a la subdelegación administrativa de que corresponda al domicilio donde estás tramitando precisamente, oriente, poniente, norte, sur, de acuerdo a la subdelegación administrativa, y ahí pedir precisamente una búsqueda manual precisamente de todas las cotizaciones que tuviste en tu haber laboral en México. Entonces, ya que tienes ese historial laboral, la buena noticia es que no se escapa absolutamente nada, porque lo tienen en forma manual, no lo tienen digitalizada. La mala noticia es de que tardan de 3 a 6 meses en entregarte ese historial. Entonces, una vez que ya viviste, que ya tienes ese historial, sí, entonces te convalidan precisamente lo que tuviste sus aportaciones del impuesto sobre la renta anteriormente, y te lo convalidan y te lo meten a la Afores, porque ahora hay que meterlo a la Afores también, pero te dan una parte precisamente de lo que se rescató en ese primer aspecto que ya estás tramando. Ahora,
Lo malo de esto, que los gestores te cobran 25, 30 mil pesos para empezar, y luego de eso te cobran un porcentaje cuando cobras tu pensión ya. Ahora, la gran trampa de ellos, precisamente, ahí voy esto, es de que te ofrecen una pensión hasta de 30, 40 mil pesos, porque si tú cotizas en la modalidad 10 o en la modalidad 40, de acuerdo a esta percepción, tienes que hacerlo con un salario alto, y aquí viene lo grave. No viene lo grave porque no vas a fingir que estás ganando más para sacar beneficio. Hay que reportar lo que se tiene, porque se puede reportar inclusive aquí desde Estados Unidos una cuestión módica. Si no se trata de desangrar o de defraudar por una parte a base de engaños. Se trata de presentar una cuestión porque si hay un engaño y tú lo haces, no te dan absolutamente nada, cuidado. Ahora, ¿qué dice mexicanos que viven en el extranjero? Los mexicanos que viven en el extranjero pueden tener derecho a una pensión del IMSS o recuperar dinero de su cuenta de la Afore, lo que le decía a usted. Que es precisamente eso, se llena mediante una aplicación precisamente también en la subdelegación de administrativa que le corresponda al domicilio que ya le dije a usted que reporte. ¿Sí? Entonces, en esa situación le dan un dinero a usted y después ya ve lo de la Afore. Bueno, esas son las situaciones que precisamente determinan precisamente el procedimiento a seguir. Los mexicanos que trabajan en el extranjero tienen derecho a una pensión en el Instituto Mexicano de Seguro Social. La respuesta es depende, en algunos casos es posible acceder a ella, en otros solo se podrá recuperar el dinero que eventualmente ahorraron de su cuenta individual. De todo modo, no hay pierde. Si no se lo dan, simplemente la reincorporación se recomienda. Pues para empezar, tiene que cotizar por lo menos un año, pero de acuerdo a la percepción que se da, se recomienda 1 año, 2 meses aproximadamente, y puede usted hacerlo en la modalidad 10, que tiene también derecho a servicios médicos, ¿sí? Cesantía en edad avanzada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con mucho cuidado con ese régimen de la ley 73, porque es una situación que están aprovechándose muchos para poderle pues sacar su dinerito a usted, y es un proceso que inclusive usted puede hacerlo por sí o por interpósita persona, mande a uno, pero no un gestor. No es difícil la situación. Es engorroso, sí, porque hay que andar de un lado para otro y que vete a otra dependencia, que vienes acá, que vienes allá, pero nada del otro mundo. Para los precios que están cobrando, que le dan hasta una cuestión de que cuando cobres tú ya todo tu dinero, me das una parte de ello, me parece absurdo lo que se está haciendo. Así es que mucho cuidado, amigos, amigas, de que tengan esta percepción de jubilarse también en México. Sí es posible, si hace dentro del marco legal y dentro de las cuestiones que enumera precisamente para hacer cabalmente y cordialmente, efectuar esta petición precisamente de obtener tu pensión en México. Así es que, amigos, amigas de Menos Grilla Más Política, yo le doy las gracias por haber sintonizado el día de hoy. Mañana viernes, mañana vamos a acto de reflexión el día de mañana, acto de pensamiento, acto de hacer un alto a las noticias, nada más una salpicadita, y vamos a reflexionar más sobre cómo componemos el mundo. O sea, como quien dice, vamos a filosofar, vamos a hablar de lo que pudiera ser y no es. Así es que muchas gracias y hasta el día de mañana. Su amigo y seguro servidor, Rafael Granados, le desea lo mejor de lo mejor. Lichita Cruz, saludos a mi amiga Lichita Cruz, cómo no, dice, saludos a Rafael, igual para ti Lichita, bueno, más hasta le voy a bajar, saludos para Lichita Cruz, ahí le va la cosa, Lichita.